Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar a continuar el estudio del libro de Proverbios y hoy vamos a tener la lección número 2 y la número 3. Entonces voy a pedir al pastor Miguel Belisario que él haga la oración para iniciar. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que nos regalas de seguir profundizando en el estudio de tu santa y bendita palabra. Ábrenos el corazón, el entendimiento para poder captar todo lo que hoy vamos a aprender. Te lo pedimos. Usa a mis hermanos que van a hacer la exposición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección 2 va a estar a cargo de Agdi y Peggy, entonces ya es su tiempo. Pueden ya disponer de su tiempo para compartir con nosotros. Yo tengo las diapositivas que me mandaron. Voy entonces a colocarlas. Un momentico. Ahí están las diapositivas. Heidi ya tiene la posibilidad. Buenas noches. Comenzamos entonces con la exposición. Pastor, tuvimos un pequeño problemita aquí. ¿Ya tuvieron la oración? Sí. Ok, entonces vamos a dar comienzo a la exposición. Vamos a hablar sobre la lección número 2, el prólogo de los proverbios. Siguiente página. Tenemos allí un esquema que es la introducción como primer punto. Como segundo punto, el autor principal. Luego, el primer propósito, que es obtener sabiduría y prudencia, con una primera audiencia, que son los jóvenes e ingenuos, y la segunda audiencia, que son los sabios. Como cuarto punto, tendremos el segundo propósito del libro, que es la capacidad para comprender las palabras sabias. Y por último, la conclusión. Continuamos. En la introducción decimos que
El prólogo es un texto preliminar que sirve de introducción a la lectura de un libro. En este caso, el capítulo 1 de Proverbios sirve de prólogo al libro. Este nos habla de su autor principal, una descripción en forma de poesía hebrea de sus propósitos y sus destinatarios. Analizaremos cada uno de estos aspectos. Como segundo punto tenemos el autor principal. Según el versículo 1 del capítulo 1 de los Proverbios, se puede denotar que el autor principal es el rey Salomón. El rey Salomón nació en el año 988 a.C. en Jerusalén. Fue el segundo hijo de Betsabé y de David, rey de Israel. Su historia se narra en el primer libro de los Reyes, del capítulo 1 al capítulo 11, y en el segundo libro de las Crónicas. Los hermanos. Ok, continúo. El rey Salomón fue el constructor del templo de Jerusalén. Fue el más sabio de los sabios. En las escrituras, en el primer libro de Reyes 3, 5 al 13, se encuentra la historia cuando solicita sabiduría a Dios. Podemos leer en el libro de Primera de Reyes 3, 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quiera que yo te dé. En el verso 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y en el versículo 12, Dios le dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Dios le dio a Salomón la sabiduría para guiar a su pueblo. Se le atribuyen escritos como Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Compuso más de 3,000 proverbios y 105 cantares. Murió en el año 928 en Jerusalén. A continuación, estudiaremos el propósito del libro de Proverbios. El siguiente. Pastor, el siguiente. Ok, aquí podemos observar en el cuadro 3 versiones de la Biblia. Reina Valera 1960, Dios habla hoy, y la Nueva Versión Internacional. Allí observamos que cada versículo es el escritor del libro o el autor del libro de los Proverbios. Sin embargo, existen otros autores como Agur, el hijo de Jaque, en Proverbios 31, Lemuel, el rey de Masa, en Proverbios 31:1, y habla de otros sabios según el versículo 17 del capítulo 22 de Proverbios. Continuamos.
Los proverbios son como refranes de nuestra época contemporánea. La palabra en hebreo es usada como mashal. Los proverbios no son promesas ni verdades universales. Tampoco representa una verdad absoluta, sino una perspectiva verdadera acerca de las circunstancias de la vida. Continuamos. Ok, a continuación vamos a detallar los propósitos del libro del estudio y yo voy a hablar sobre el primer propósito, que es obtener sabiduría y prudencia. Continuamos. Antes de estudiar el primer propósito, es importante recordar el concepto de paralelismo sinónimo, concepto que el pastor y profesor Isaac nos estuvo explicando la semana pasada. El paralelismo sinónimo nos expresa que los varios renglones representan el mismo pensamiento usando el lenguaje ligeramente cambiado. Es decir, la segunda parte del versículo hace una repetición de la idea en la primera parte. Continuamos. Entonces, el primer propósito, que es obtener sabiduría y prudencia, se nos presenta en una forma encadenada, utilizando la partícula hebrea le, que significa para, unificando los textos en un paralelismo encadenado. Entonces, podemos leer en Proverbios 1:2 la partícula le, que significa para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y en la Nueva Versión Internacional también nos dice para adquirir la sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Entonces, podemos observar que es un texto que representa un paralelismo sinónimo que está encadenando a los versículos que le preceden. Continuamos. En el siguiente cuadro podemos observar lo que dice el versículo, la primera parte del versículo que nos habla de la sabiduría, que en la palabra hebrea es jokmah, que es un conocimiento que se refiere a un conocimiento práctico basada en las habilidades y las experiencias. Los autores Hamilton, Fawcett y Brown mencionan que la sabiduría es el empleo de los mejores medios para lograr los fines. Por otro lado, la palabra traducida como doctrina en hebreo es musar, que significa reprensión, castigo o advertencia. Es interesante de notar que en la Nueva Versión Internacional la palabra doctrina la cambia por la palabra disciplina. Los proverbios son para ser más sabios y disciplinados. Nos dan el conocimiento práctico para actuar en la vida y al mismo tiempo nos ayudan a reconocer las advertencias y las reprensiones y darnos el sentido correcto en vez de rechazarlos. Recordemos que las instrucciones siempre van a formar parte de nuestro carácter. Los proverbios son para hacernos más sabios y disciplinados. Entonces, continuamos. La segunda parte del texto nos dice, la segunda parte de la siguiente página, nos habla sobre, el texto nos dice, para conocer
razones prudentes. El término conocer es bin, que significa distinguir o entender. Esto implica que los proverbios nos sirven para distinguir aquellas palabras que dan entendimiento. Hay que aprender a discernir los dichos prudentes, los dichos sabios y entenderlos correctamente por la sabiduría, que es Dios mismo. En los proverbios encontramos la palabra prudencia muy continuamente. Este es un principio que debemos aprender y aplicar. Hay que ser prudentes y saber cuándo hablar y cuándo actuar, y el modo que también debemos reflejar por medio de la prudencia. En Proverbios 1:3 leemos: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. En este versículo 3 aparece la palabra consejo en la versión de la Nueva Versión Internacional, que en hebreo también es musar, la misma palabra que se utiliza para doctrina en Proverbios 1:2. Pero en este caso tiene sentido de represión y advertencia. Siguiente cuadro. En la siguiente lámina vamos a observar cada una de ellas y la vamos a analizar. Proverbios 1:3 nos habla de la prudencia, la justicia, el juicio y la equidad. La palabra prudencia, que es ser razonable, tener sensatez y ser precavido, en hebreo la palabra es sakal. El significado fundamental del mismo parece ser mirar y prestar atención. Se refiere a que hay que prestar atención para saber cómo actuar. Mirar detenidamente y luego actuar. Eso es tener prudencia. Por otro lado, la palabra justicia, que usa el hebreo tzedek, y tiene como una connotación jurídica. Ahí vemos algunos sinónimos: rectitud, imparcialidad, equidad, ecuanimidad. Sinónimo de templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Entonces, aplicar justicia en un sentido legal. La palabra juicio en la palabra hebrea es mishpat, al igual que el anterior es jurídico. Allí hay cordura, discernimiento, veredicto, litigio, querella. Se refiere más bien al veredicto y es una sentencia buena o mala que dicta un juez. Y por último tenemos la palabra equidad. En hebreo es meshar, que significa igualdad o rectitud, ir en el camino derecho. En resumen, los proverbios nos instruyen para ayudarnos a actuar con prudencia, para aplicar justicia, para dar veredictos correctos y actuar en forma equitativa y recta. Hasta aquí mi exposición. Continuamos con Agdi. Ok, continuando entonces con esta presentación, vamos entonces a detallar lo que es la primera audiencia.
audiencia de los jóvenes e ingenuos, esa audiencia para recibir cordura, inteligencia, sabiduría del libro de Proverbios. Proverbios 1:4 lo podemos ver en tres diferentes, en las tres diferentes, se me fue versiones. Reina Valera 1960 dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dios habla hoy, lo expresa de otra manera: ser sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. Nueva versión internacional dice: para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Este es un texto paralelo sinónimo de forma quiasmi, donde simple es equivalente a jóvenes y sagacidad a inteligencia y cordura. La palabra sagacidad es en hebreo orma y se refiere a astucia o discreción. La palabra simple es petit, que significa tonto, seducible o ignorante. La nueva versión internacional les llama a los jóvenes inexpertos aquellos que fácilmente son llevados por el bien o por el mal. Los proverbios ayudan a estos inexpertos a que quieran la sabiduría que necesitan. En este texto encontramos un paralelismo sinónimo entre jóvenes y simples. Y Lyons lo expresa de la siguiente manera: si se mantiene un paralelismo sinónimo absoluto, entonces los dos grupos pueden apuntar a un solo grupo, es decir, jóvenes adolescentes. Los simples o ingenuos son jóvenes inexpertos y propensos a cometer errores. Hay personas que son realmente muy ingenuas, fácilmente caen en las trampas que les pone el maligno. Son seducidos por personas que son malas, son de malas influencias. Estos productos también de la corta experiencia, de la corta edad, sin conocimiento, lo que los hace tan vulnerables. En la siguiente lámina, siguiendo con el análisis del texto, la palabra jóvenes en hebreo es naar, que tiene como significado desde un niño hasta la adolescencia. Es un término que significa joven edad, casadera, aunque soltero. Lyon comenta sobre el término naar. Aquí significa el joven en vías de formación, quizá entre 15 y 25 años aproximadamente. La palabra inteligencia es da'at, que significa conocimiento y cordura es mesimat, que viene de saman, que significa planear. Es decir, está relacionado con planear bien lo que se va a hacer. Los proverbios dan inteligencia y cordura a los jóvenes. La siguiente lámina: los jóvenes son aquellos que no tienen mucha experiencia en la vida y están muy abiertos a cualquier influencia. Son muy vulnerables a los engaños y trampas que ponen hombres violentos y malvados. Debido a esto, el ataque de Satanás sobre ellos. Los jóvenes muchas veces creen que lo saben todo, pero realmente esto mismo es una señal de su inmadurez y de lo que realmente todavía tienen mucho que aprender. Uno de los propósitos por el cual este libro fue escrito es para ayudar a los muchachos y muchachas a recibir sabiduría para que puedan utilizarla en su diario vivir. Los jóvenes son una de las principales audiencias de este libro de los proverbios. La siguiente lámina vemos la segunda audiencia. En esta segunda audiencia, entonces, conseguimos a los sabios. Primera audiencia, a los jóvenes inexpertos, adolescentes. Y esta segunda audiencia, a los sabios. Reina Valera lo expresa de la siguiente manera: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento y el entendido adquirirá consejo. Dios habla hoy, dice: el que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia. Nueva versión internacional dice: escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido. La palabra sabio
en hebreo es hakam, que se refiere a una persona que sabe aplicar la sabiduría, una persona hábil. Los sabios son los que teniendo a Dios viven de acuerdo a lo que Él espera de ellos y según lo que una sociedad temerosa de Dios espera. Se ven como personas íntegras. Son sabios porque su estilo de vida proyecta el temor de Dios y la bendición de Él reposa sobre ellos. La siguiente lámina, 19. Una de las características de una persona sabia es que sabe que conoce poco. Realmente hay muchísimo por conocer. Una persona sabia sabe que siempre puede aprender algo nuevo. Este versículo es un paralelismo sinónimo. Sabio y entendido son sinónimos. La palabra consejo es tahabulab, propiamente manejo, es decir, sabrá manejar en la vida y obtendrá la guía de Dios. El segundo propósito es la capacidad para comprender las palabras sabias. La versión Reina Valera 1960 para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dios habla hoy, dice, para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. Nueva versión internacional, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Los sabios entendidos adquirirán consejo con un propósito. Ellos obtendrán la guía para entender proverbios, que en hebreo significa machal, y declaraciones, que en hebreo significa melixá. Las palabras de los sabios y dichos profundos como enigmas en hebreo es hidat. La nueva versión internacional traduce melixá como parábola. Hidat se refiere a acertijo, rompecabezas o enigmas. Esto quiere decir que los sabios pueden comprender los proverbios, pueden comprender las parábolas y los acertijos. Esa es la sabiduría que se obtiene al estudiar los proverbios. Los sabios pueden hacerse más sabios aún. Para concluir, en esta lección hemos hablado, en primer lugar, sobre el autor humano del libro de Proverbios, que es el rey Salomón. Los propósitos, que es obtener sabiduría para la vida y la capacidad para comprender palabras sabias. Y en tercer lugar, entendemos también quiénes fueron los destinatarios, específicamente los jóvenes inexpertos y los sabios. Hemos concluido la presentación, profesor. Ok, gracias por la presentación. Uno a veces mm, tiene limitaciones o tiene prejuicios para usar la palabra astucia en relación a lo bueno, porque en la mayoría de los casos, la astucia se utiliza para referirse a la persona que, que es sabia para engañar o sabe engañar a otros y logra sus propósitos con engaño. Y es como una de las características principales para referirse al diablo, enemigo. Entonces, a la serpiente astuta o siempre uno escucha el diablo es astuto o la gente entonces en ese sentido. Pero realmente el libro de Proverbios, entonces, cuando habla de su propósito, dice para dar a sagacidad, que es astucia, a los jóvenes. Y yo busqué en un diccionario y la palabra astucia en el Word Reference dice sagacidad, sutileza,
habilidad para engañar o evitar el engaño y lograr un objetivo. Entonces, en un sentido, se usa como para decir la habilidad de engañar, pero entonces aquí dice la habilidad para evitar el engaño y lograr un objetivo. Y realmente eso es lo que nosotros vemos en el libro de Proverbios. El propósito de ayudarnos a tener la habilidad de evitar el engaño. Y por eso en el libro usted ve cómo se presenta el engaño de la mujer extraña, el engaño del vino, el engaño así o sea, cómo el pecado, como el mal, puede, engañarnos y destruirnos. Entonces, el propósito del proverbio, entonces, para darnos la astucia, la sagacidad o la habilidad, bueno, uno de los propósitos, la habilidad para evitar el engaño, para evitar caer en el engaño de Satanás, en el engaño del mundo, en el engaño de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y para hacernos sabios y disciplinados. Sabios y disciplinados. La palabra disciplinado o disciplina tiene que ver mucho con el discipulado. Y prácticamente el discipulado es el que nos ayuda o nos forma para que nosotros realmente seamos disciplinados. Y por eso en el discipulado muchas veces se habla de las disciplinas espirituales, como la oración, como la lectura de la Biblia, como la congregación, como el dar testimonio. Y es muy interesante eso, ¿no? Nosotros en la iglesia hemos estado hablando de una palabra, hemos estado hablando de la consistencia. Y realmente cuando estoy pensando en todo esto, la consistencia realmente nos lleva a nosotros ser disciplinados. Hay una gran relación en eso de que la consistencia nos hace ser disciplinados. O sea que el propósito de Proverbios es que seamos sabios, que sepamos discernir entre el bien y el mal, sepamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, seamos disciplinados, ¿verdad? En poner en práctica, en lograr, pues, hacer siempre lo que Dios nos manda a hacer. Es como esa obra de Dios perfeccionándose en nuestra vida. Entonces, hay muchas cosas que podemos decir, pero están esos propósitos. Es como decir, hacernos sabios, disciplinados, hacernos astutos para evitar el engaño y eso nos ayuda mucho. Si ustedes quieren ah, hacer, bueno, aquí José Abreu está poniendo un mensaje, aquí yo les envío como ovejas en medio de sabios, ovejas en medio quiero leerlo bien, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y esa prudencia también está relacionada con esa parte de la, de la astucia, pues, o están juntas, porque esa prudencia también es evitar el error o evitar caer en el mal. Bueno, si ustedes tienen algo que añadir a la presentación, algo que complementar o algo que preguntar, pueden hacerlo. Es la oportunidad.
Oscar pregunta que si tendremos acceso a las presentaciones. Sí, podemos tener acceso a las presentaciones. Las presentaciones que ustedes coloquen, al final podemos ponerla en el grupo de WhatsApp. Ok, alguien más quiere preguntar o participar o añadir algo, complementar? Pueden hacerlo. Háganlo porque o sea, ese es el sistema que estamos usando. No creo que me tocaron estudiantes mudos esta vez. Buenas noches, ¿me escucha, pastor? Ahora sí, sí, claro que sí lo escuchamos. Bueno, aquí estamos con la señal batallando, pero gracias a Dios me pude conectar ahorita. Ok, Bueno, sabes que los proverbios me recuerdan mucho los dichos de mi padre, ¿no? En perspectiva, digamos, en dichos no bíblicos, pero cuando profundizo me doy cuenta de que, pues, siempre me ha aconsejado por los caminos del temor del Señor, pues. Y cuando lo conozco un poco y analizando su vida y hablando ya un poco con él después, me doy cuenta de que el hombre es un gran lector de la Biblia, pues. Entonces, me doy cuenta ahorita, aunque él no está, digamos, al servicio de algún ministerio, pero me doy cuenta que desde pequeño, pues, él siempre con esos dichos, esas enseñanzas, mira, con respecto a las mujeres, con respecto al trabajo, a las flojeras, todo eso siempre le hacía un énfasis. Y yo digo, wow, como una vez que una persona pues meditó la Biblia, la leyó y eso se le quedó en su mente y pues le ayudó para mi crianza. Yo agrego esto porque veo la gran importancia ahora que indago en viendo toda esta enseñanza, veo la perfección de Dios pues en el hombre y cómo una persona teniendo estos conocimientos y la sabiduría puede andar accionando prácticas sabias, pues. Y bueno, de verdad que es una maravilla todo esto. sí, señor, así es, Josué. Eso es, estas palabras cuando son aprendidas, entonces precisamente es nos ayudan en la vida cotidiana, en nuestra vida, en nuestro quehacer diario y todo eso. Y de alguna manera, ah, Dios tiene entrada en nosotros, a través de su palabra y proverbio es palabra de Dios también. Son como los refranes dichos sabios que contienen la palabra de Dios o la sabiduría de Dios. Me ¿Alguien? llamó, Ok, me llamó mucho la atención, pastor, el hecho cuando dice que de destinado a los sabios, ¿no? Y es que el sabio en su sabiduría reconoce que siempre hay algo que aprender, ¿no? Siempre va a haber algo que aprender. Un libro destinado a sabios, ¿no? Consejos prácticos para aumentar la sabiduría. Tremendo. señor. Y eso es parte de la enseñanza completa de la Biblia, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Pedro, leemos Primera de Pedro, entonces leemos cuando dice, añadía a vuestra fe virtud, creo que Segunda de Pedro a la virtud conocimiento, al conocimiento, y si estas cosas están en ustedes, no los dejarán ser sin fruto. Pero dice añadí, entonces es no, como ese llamado a no conformarnos, a no pensar, bueno, ya yo sé lo que tenía que saber y no hay más nada que aprender. Siempre hay algo que aprender y mientras uno más aprende, más siente esa necesidad de seguir aprendiendo y todo. Leve, leve, leve. Estoy estudiando
Yo estoy dedicando todos los días mi tiempo en la mañana con Dios desde las 5 hasta las 7:40 y, y que más bien a veces, o sea, es tan poco el tiempo que tenemos para todo lo que necesitamos aprender cada día. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo tema de hoy, que va a ser a través del hermano Gianluca. Entonces creo que Gianluca me acaba de mandar la, la diapositiva. Ah, ¿me la mandaste por WhatsApp o por el correo? Por WhatsApp, pastor. Por WhatsApp. Vamos a buscar WhatsApp. Y vamos a ver. Ok. Aquí está. Tengo mis. Wow, Pareja. Entonces vamos a ponerte la presentación para que puedas comenzar. Ahí está listo, Gianluca. Ok, bueno, buenas noches. Me corresponde exponer el capítulo número 3, el texto de estudio que tiene por tema el temor de Jehová. Considero que este es el tema central del libro de Proverbios, ya que a lo largo del libro, pues, en varias ocasiones se hace mención sobre este concepto. Me llama la atención uno de los puntos que se trató en la exposición pasada, que tiene que ver con la astucia y la sagacidad, porque en la palabra de Dios nos dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Es un versículo un poco fuerte, porque nos da a entender de que las personas que no son cristianas, pues en cierto modo o en ese sentido, son más hábiles que las personas que son cristianas. Sin embargo, analizándolo desde el contexto, la palabra de Dios nos enseña también que esas personas son hábiles en el sentido de hacer lo malo o en el sentido de engañar. Y el cristiano tiene como defensa o tiene como antídoto precisamente obedecer o temer a Jehová, tener el temor de Dios, para no caer en esos engaños, para no caer en esas trampas, para no cometer esos errores. Podemos, bueno, este es el tema del capítulo 3, el título del libro es Proverbios, y bueno, está basado en la sabiduría bíblica para la vida. Ya podemos pasar a la segunda lámina. En la introducción del tema nos dice que, bueno, que este tema es abundante en todo el libro de Proverbios, ya que el libro inicia en el capítulo 1, versículo 7, tratando el temor de Jehová, y termina el libro también haciendo mención de ello en el capítulo 31, versículo 30. Hay un teólogo que es citado, cuyo apellido es Goldingay, que menciona que el temor de Jehová sugiere reverencia y respeto que producen obediencia. Y en efecto, el término se refiere a ese respeto que hay que tenerle a Dios como el soberano que está sobre todo. La reverencia es una actitud de profundo, no, sigamos en la lámina 2. La reverencia es una, no, la lámina 2 todavía. La reverencia es una actitud de profundo respeto. Es una conducta reverente hacia Dios que incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. En nuestro lenguaje, la palabra temor muchas veces la asociamos con la palabra miedo. Sin embargo, en el sentido y en el contexto bíblico son totalmente diferentes. La palabra miedo nos lleva a apartarnos, a escondernos o a alejarnos de Dios, mientras que el temor de Jehová
nos lleva a acercarnos y a permanecer en sus caminos. Un ejemplo sencillo de ello lo vemos en Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados en perfección, estaban en un sitio seguro y Dios les manda a que obedeciesen unos mandamientos. En este caso, Dios le dice que podían comer de ciertos árboles o de ciertas frutas y de un árbol en el específico no. En este caso, el temor a Jehová o el temor a Dios consistía en que Adán y Eva respetasen ese mandato, respetasen esa ordenanza que Dios les estaba dando en ese momento. Lamentablemente, ellos fallan, la serpiente fue más astuta, los engañó y ellos quebrantan ese respeto, ese temor que debían tener a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Obviamente entra el pecado en ellos y cuando Dios les habla, lo primero que ellos sintieron fue miedo. ¿Qué produjo el miedo en ellos? Sencillamente trataron de ocultarse o de alejarse de Dios. Entonces vemos acá un ejemplo donde el miedo, aunque nuestro vocabulario, nuestro léxico, a veces lo utilizamos como sinónimo de temor, sin embargo, en el contexto bíblico es distinto. El miedo nos lleva a alejarnos de Dios, mientras que el temor a Dios nos lleva a acercarnos y a permanecer en Él. El no respetar o obedecer los principios bíblicos o verdaderos tiene consecuencias temporales y también puede tener consecuencias eternas en la vida del ser humano. Pasemos a la lámina número 3. El autor del texto de estudio define el temor de Jehová con 5 versículos bíblicos que están en el libro de Proverbios. El primero de ellos es el versículo 7 del capítulo 1, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es un versículo que en la forma de estudio como lo estamos analizando pertenece a un paralelismo antitético. La palabra principio utilizado aquí en este verso corresponde a la palabra hebrea reshit, que significa lo primero, y en el lenguaje bíblico era utilizado para anunciar las primicias de las cosechas, es decir, lo primero que se tenía que dar o lo primero que se tenía que apartar. El que no teme a Dios y vive como si Él no existiera, en definitiva, está rechazando la sabiduría, ya que no está dando lo primero, lo principal de su vida para obedecer a Dios. El segundo versículo utilizado está en el verso 13 del capítulo 8 de Proverbios, que dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Este es un paralelismo sintético, el cual nos menciona que aquel que teme a Dios debe rechazar u odiar, como utiliza como está la palabra en el texto de estudio, hacer el mal. Entonces vemos que el temor de Jehová implica que sabiduría, y esa sabiduría consiste en que la persona que teme a Dios, que honra a Dios, que obedece a Dios, debe rechazar el mal. El tercer verso, con el cual se define el temor de Jehová, está ubicado en el versículo 10 del capítulo 9, y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. Este es un paralelismo sinónimo que nos dice que el comienzo de ser sabio es el temor de Dios y conocer al Dios santo da entendimiento. El cuarto verso está en el capítulo 14 y es el verso 2, que expresa que el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el que es perverso en sus caminos lo menosprecia. Este texto contiene un paralelismo antitético que nos dice que el temor de Jehová es caminar en rectitud, es decir, vivir una vida recta. Y por otra parte, que aquellos que caminan sin dirección
Esta es una forma de expresión, sin embargo, no es que las personas están caminando sin dirección, sino que sencillamente están yendo en una dirección errada, equivocada o mala, no le dan el valor que Dios merece. Los perversos no temen a Dios y los demuestran con sus acciones. En cambio, el cristiano, el creyente, debe reflejar en sus acciones correctas que tiene el temor de Dios, que es un creyente, que obedece a Dios. El quinto verso con el cual se define el temor a Jehová está en el capítulo 15, verso 33, y está escrito: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Entonces, con este verso o con este concepto, el autor del texto concluye lo que es la definición del temor de Jehová, que el temor de Jehová da humildad, da inteligencia, provee sabiduría y consiste en precisamente obedecerle y aborrecer lo que es contrario a la verdad de Dios. En este último verso que leímos, dice en una forma resumida: el temor de Jehová es la sabiduría de caminar en rectitud y aborrecer la maldad, estando conscientes de que Dios está presente en todo momento. De hecho, en una parte de la carta a los Hebreos, menciona que el que tiene fe debe creer que Dios existe, o sea, que él existe. Tener ese temor es el principio y fundamento de la verdadera sabiduría. Se refiere entonces a una sabiduría práctica en las diferentes situaciones de la vida. Ahora sí podemos pasar a la lámina 4, en la cual vemos las consecuencias de temer a Dios y de no temerle. Y para ello utilizó el autor del texto de estudios 6 versículos, también del libro de Proverbios. El primero de ellos es el versículo 29 del capítulo 1, que dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Este es un paralelismo sintético y está basado en los contextos de los versos 27 y 28 del mismo capítulo 1, donde se señala que cuando vinieran grandes males sobre los simples o los ingenuos o los ignorantes, no encontrarán la sabiduría para poder rechazar esas consecuencias. Las consecuencias de haber odiado a la sabiduría o de haber rechazado la sabiduría y no escoger el temer a Dios, eso los lleva a la ruina. Muchos tienen que pasar por grandes problemas en sus vidas para darse cuenta que su sabiduría, que su conocimiento o su forma de pensar no se compara con la verdad del Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, y por ende deben de asumir las consecuencias de sus acciones. El segundo verso que se utiliza para explicar las consecuencias de temer o no temer a Dios es el verso 27 del capítulo 10 de Proverbios, que dice: el temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. Este verso es un paralelismo antitético que contrapone las consecuencias de ser obediente a Dios con las de aquellos que no son obedientes. Nos dice también que aquellos que temen a Dios se le añadirán días. En cambio, los impíos, los días les van a ser interrumpidos. Como menciona también Proverbios 3, versículos 1 al 2, cuando dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Este verso es muy patente en aquellos jóvenes que desde la niñez o desde la adolescencia toman un mal camino cuando van por el camino de la delincuencia, de las bandas o de las drogas. Vemos que muchos de estos jóvenes a edad muy temprana, pues lamentablemente fallecen, producto de rivalidades con otras bandas, producto a veces de sobredosis,
producto de accidentes inesperados. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos muestra que una persona que va por mal camino y que no es corregida o no atiende a la corrección, pues las consecuencias pueden ser letales para su vida. El tercer verso es, bueno, en realidad son dos versos, que son los 26 y 27 del capítulo 14. Por espacio en la lámina solamente coloqué el versículo 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y sus hijos tendrán lugar de refugio. Y el verso 27, que no está en la lámina, dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Este es un paralelismo sintético expresado en un dístico que nos menciona que aquel quien teme a Dios sabe que tiene la protección de Dios y puede estar confiado aún en medio de las situaciones no comprensibles. Las bendiciones de temer a Dios alcanzan incluso a nuestros hijos. Eso lo expresa en el primer texto, es decir, que una familia donde los padres actúan correctamente, actúan bajo el temor de Dios, dirigen su familia bajo el temor de Dios, eso va a ser de bendición para su descendencia, para sus hijos. El segundo texto nos dice que temer a Dios es una fuente de la cual fluye vida, que nos libra de los lazos de la muerte. La palabra lazo, utilizada en ese verso, es la palabra hebrea mokesh, que se refiere al tipo de lazo con la cual un cazador atrapa a los animales. De hecho, en otros versículos nos dice la Escritura, en Proverbios, que debemos abrir nuestros ojos y apartarnos de los lazos del cazador. Tal y cual, o sea, como cuando el animal busca escaparse de aquella persona que lo quiere atrapar. El cuarto verso utilizado para explicar las consecuencias del temer a Dios o de no temerle es el verso 16 del capítulo 15, que dice que mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Este paralelismo antitético nos dice que es mejor tener poco, pero conforme a la voluntad de Dios, respetando a Dios, lo cual por sí mismo nos trae tranquilidad. El autor del texto utiliza la palabra consuelo y paz, que tener mucho de forma inadecuada y no tener paz. Es interesante ver cómo personas que tienen mucho dinero, muchos de ellos no son felices. Lo vemos en los artistas, lo vemos en personas de cierta fama, que aunque económicamente son personas adineradas, sin embargo, muchas de ellas caen en las drogas, son personas altamente depresivas, son personas que incluso, pues, muchos de ellos han muerto por sobredosis o cometen delitos inesperados y tienen que enfrentar la justicia, o tienen actitudes que son muy erradas y muy evidentes ante la sociedad, que aunque tengan mucho dinero y mucha fama, sin embargo, no son felices. En cambio, personas que viven, aquí utilizan la expresión con lo necesario, y son creyentes, demuestran el gozo que produce el Espíritu Santo aún en los momentos difíciles. El quinto versículo que explica las consecuencias es el verso 23 del capítulo 19, que dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Nuevamente, este paralelismo sinónimo nos dice que temer a Dios da vida, y una vida llena de paz, en la cual no será visitado del mal, probablemente entendiendo que no tendrá un castigo, tal como lo expresa también el Salmo 89:32 y el libro del profeta Jeremías 6, versículo 15. Solo el temer a Dios da una verdadera vida en abundancia y descanso. Y el último versículo que nos habla sobre las consecuencias está en el capítulo 31, versículo 30, donde está escrito, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová
esa será alabada. Este es un versículo de paralelismo sintético que nos habla de las consecuencias de temer a Dios. Este nos dice que la gracia en una mujer puede ser engañosa y la hermosura de esta puede ser que no sea de buen valor. El autor del texto utiliza la palabra vacía, pero la cualidad de temer a Dios en una mujer la hace digna de ser admirada. Es importante resaltar que no es que la escritura está haciendo alusión que la mujer tiene que andar desarreglada o debe dar una apariencia de no hermosura. Acá la palabra de Dios lo que nos está diciendo que el principio de temer a Dios está por encima de lo que exteriormente pueda aparentar una mujer, pero en ningún momento está haciendo alusión de que la mujer cristiana tiene que ser una mujer desarreglada o andar harapienta. No debemos confundirnos en cuanto a eso. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y por último tenemos la conclusión. Bueno, a lo largo del capítulo se nos menciona que el consejo y la sabiduría logramos obtenerla cuando nosotros la buscamos. Cuando se busca el consejo y la sabiduría, esta logramos encontrarla, como dice Proverbios 2, versículo 5. De esta manera se entiende que el temor a Dios es algo que el cristiano debe anhelar, ¿ok? No es algo que nos va a llegar por sí solo o por casualidad, no, es algo que es una búsqueda que el cristiano debe hacer, orando al Señor, leyendo su palabra, comprendiendo su palabra y aplicando su palabra. La sabiduría es una búsqueda activa, se le otorga a quien la busca, quien entiende que Dios mismo es la personificación de la sabiduría. En este capítulo se ha visto en qué consiste el temor de Dios y las consecuencias tanto positivas como negativas. Es decir, cuando decidimos temerle, entendiendo el temor como respeto, como obediencia y también las consecuencias de no hacerlo. En el libro de Eclesiastés, un libro cuyo autor también o cuya autoría también se le atribuye al rey Salomón, en el último capítulo, capítulo 12, en el verso 13, está escrito el siguiente verso. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces vemos que el propósito integral de la vida del cristiano es precisamente temer a Dios. Y bueno, con esto concluimos la exposición. Muchas gracias, Gianluca, por la exposición de esta parte del principio del temor de Dios, el principio de la sabiduría. Entonces, como él nos lo explicó, el principio puede referirse tanto a los primeros pasos, o lo primero, lo principal, pero se refiere también al fundamento. Es decir, lo primero que necesitamos para el primer paso de la verdadera sabiduría es temer a Dios, pero el fundamento de nuestra vida es también el temor de Dios. Entonces no es solamente, no mirar el principio solamente como los primeros pasos o como lo primero, sino como el fundamento de la vida. El principio y fundamento de la vida, lo primero y lo fundamental en la vida de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, eso es muy interesante que lo tengamos presente en nuestra vida. Bueno, y todos estos textos, si se dan cuenta, son tantos textos que nos hablan
precisamente del temor de Dios y de la sabiduría, de como hace ese enlace entre la sabiduría y el temor de Dios. Como él también lo señaló, el temor ya en el sentido bíblico, no en el sentido como la gente lo conoce como miedo, sino realmente ese respeto, esa reverencia a a Dios, que es muy importante en nuestra vida, como parte de toda nuestra vida. Y es lo que nos enseña el libro de Proverbios, porque cuando decíamos que nos da sabiduría, nos da, nos da sabiduría, nos da prudencia, nos da sagacidad, nos da astucia, nos da esa disciplina. Entonces, todo eso está enmarcado en el temor a Dios, en temer a Dios, en respetar a Dios, en honrar a Dios, en tener consideración de Dios, en ser consciente de la presencia y de la obra de Dios siempre, en todo momento, en todo lugar y en nuestra vida. Y es como ese respeto siempre ponen el ejemplo así el autor ponía el ejemplo de los niños que tienen ese instinto ven un tomacorriente y quieren meterle un lápiz, quieren meterle una cosa, y entonces uno tiene que enseñarles que eso da corriente, eso puede destruirles, ¿no? Y en esa parte de Dios también es como en el autor de Hebreos, como se dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también Dios es fuego consumidor, porque muchas veces uno piensa en Dios solamente como si Dios tiene que decirnos sí a todo. Yo estoy leyendo el libro de Deuteronomio y me quedé asombrado un día porque Moisés, él tuvo parte en la primera conquista de la tierra prometida, porque los pueblos que estaban antes de cruzar el Jordán, que eran los amorreos y Sehón, Og, rey de Basán, Og, que era uno de los gigantes que quedaban. Esas tierras fueron conquistadas por Moisés y los israelitas. De hecho, esas tierras fueron dadas a la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés, que era el hijo de José, pero ellos dejaron ahí a sus esposas, a sus hijos, a su ganado. Era una tierra de mucho ganado. Y entonces ellos sí cruzaron el Jordán para ir con sus hermanos a conquistar la otra parte de la tierra. Y cuando terminaran de conquistar la tierra, entonces ellos regresaban para vivir y disfrutar la tierra que ya habían conquistado de mano de Moisés. Entonces Moisés, me imagino yo, se emocionó tanto con conquistar la tierra que le pidió a Dios que lo dejara cruzar el Jordán y conquistar la otra parte de la tierra prometida. Y parece que Moisés le dijo muchas veces a Dios. Entonces Dios le dijo, basta ya, Moisés, basta ya. No me hables más de este asunto. Basta ya, no me hables más de este asunto, porque Hemos prepara a Josué, que él es el que va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, Gracias, hermano. me quedé asombrado cuando leí esa parte. Moisés, basta ya. No hablemos más de este asunto. No me hables más de este asunto. Entonces, esa parte de ver que Dios, el temor de Dios nos ayuda a ver que Dios, lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple y nosotros no vamos a poder lograr que Dios actúe en contra
de su palabra, de su naturaleza, de su carácter. Y entonces, la sabiduría, por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, si usted tiene algo que añadir, que preguntar, hágalo en este momento. Ok, pastor. Bueno, yo estoy emocionado, ¿no? Escuchando la exposición del libro de Proverbios, porque estudiar el libro de los Proverbios es de gran importancia. Nos ofrece sabiduría práctica para la vida diaria. Los proverbios nos enseñan principios para tomar decisiones sabias, manejar nuestras relaciones, administrar nuestras finanzas y vivir una vida justa y recta delante de Dios. También nos ayuda a entender la importancia del temor a Dios, que es el tema que el hermano estaba exponiendo hace poco. Y el temor a Dios es un tema central en el libro de los Proverbios. Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento, también se podría traducir. Esto nos muestra que el respeto y la reverencia hacia Dios son fundamentales para adquirir sabiduría genuina. A lo largo del libro se nos recuerda constantemente que aquellos que temen al Señor son bendecidos y protegidos, mientras que aquellos que desprecian su sabiduría enfrentarán muchas dificultades. El temor a Dios en Proverbio abarca no solo un respeto reverente, sino también una sumisión a su voluntad y un compromiso de vivir de acuerdo con sus principios. Así que este libro es muy interesante que la iglesia lo estudie y lo profundice. Bueno, nosotros estamos acá y debemos hacer eco, ¿no?, de este estudio también a otros hermanos para que se animen y sean fortalecidos con las enseñanzas que tenemos allí en el libro de los Proverbios. Exacto, gracias Miguel por esa parte de que no es solo respeto y reverencia, sino esa sumisión a la voluntad de Dios. Esa es parte de la verdadera sabiduría y temor al Señor. ¿Alguien más quiere intervenir? Lo otro, pastor, si me escucha, Sí. que para reforzar y para ampliar un poco también lo que venimos hablando, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, este es como el hermano Gianluca cuando estaba exponiendo decía que la sabiduría se da al que hay que buscarla y precisamente dice pídela y en Proverbio nos dice busca la sabiduría. Entonces, es parte de lo que nos insta a hacer. ¿Alguien más quiere participar? Sí, bueno, yo creo que me encanta la introducción de Proverbios cuando dice que le habla a los jóvenes y la traducción allí es a los simples, ¿no? Dice que los jóvenes son simples, son ingenuos y le hace falta la sagacidad, le hace falta la sabiduría, pero, pero creo que el libro de Proverbios, bueno, más que consejos prácticos para el diario vivir, hay también aplicaciones para, incluso para toda la vida, es decir, para todo lo concerniente al hombre, para no solamente personal, familiar, sino incluso a nivel político, a nivel social, es decir, tiene sus implicaciones. Yo creo que podría analizar que la degradación, por ejemplo, a nivel político de Venezuela, es que la falta de la sabiduría de nuestros gobernantes es precisamente la falta del temor de Dios. Y bueno, quería acotar eso,
de que el fin del hombre es buscar siempre el conocimiento del Altísimo, siempre vivir bajo el consejo de Dios, bajo la sabiduría de Dios, porque la vida fue diseñada por Dios y para Dios. Entonces, sin Él, lo que vamos a hacer es tener frustraciones, depresiones, angustias, calamidades, etcétera. Es decir, es como lo dice el mismo Salomón, pues es una necedad. Entonces, eh, creo que la ley de nuestra vida, la motivación y el deseo debe ser vivir bajo el temor de Dios. Y qué bueno, gracias. Y el Nuevo Testamento presenta, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es, como lo ha dicho, es indispensable, es esencial para nuestra vida. José Abreu ha escrito algunas partes en el chat, me gustaría leerlo. Dice, el libro de Proverbios es más que un compilado de consejos sabios y prácticos que deban aplicarse en cada una de las facetas de nuestra vida, bien sea en la familia, en el trabajo, en los negocios, y agregaría que con la guía del Espíritu Santo también nos harán crecer en nuestra vida espiritual, ayudándonos a comprender otras verdades plasmadas en la Escritura. Por ejemplo, cuando se nos enseña que engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Si nos quedamos en la superficie, podríamos interpretar la idea como la misma que refiere otro adagio popular que dice las apariencias engañan. Pero si lo tomamos más espiritualmente, el proverbio podríamos entenderlo como un recordatorio de que Dios no mira lo que mira el hombre, él mira el corazón de la persona porque allí muestra la intención con que hace las cosas, si es por su gloria o es para nuestra gloria. Bueno, entonces, me gustaría que activara su cámara para que tomemos una foto. Hermano, quería decir algo, si no está todavía. No, no está cerrado, Josué, puede decirlo, dígalo, mientras Bueno, poniendo su cámara. el hermano dio una enseñanza muy amplia y bastante entendible acerca de toda la perspectiva bíblica de lo que he podido leer pues, acerca del temor de Dios. Y Ujú. me llevó a pensar que el temor de Dios tiene que ver con la vida y la muerte. Fue ahí cuando Jesús le dijo que temieran a Dios porque Él puede quitar o dar la vida. Y Él dijo que eh, el temor de Jehová nos lleva a acercarnos a Dios y precisamente eso fue lo que experimentó aquel ladrón en la cruz, que le dijo al otro, ni aún así temes a Dios. Y este le reconoció, pues. Entonces, temer a Dios es como tener ese respeto y reconocer la posición de Dios, que Él está sobre todo, que Él tiene, digamos, la soberanía, el derecho de juzgarnos, como lo dijo Cristo. Él tiene el poder de dar y quitar. Entonces, cuando una persona empieza a tener ese temor de Dios, como lo dice el proverbio, el principio de la sabiduría, entonces toma una decisión sabia, reconociendo a ese Dios soberano, y entonces corre a los pies de Cristo, sabiendo que está muerto en sus pecados. Pues. Me gustó mucho, entendí bastantes cosas y bueno, gracias a Dios por todos ustedes también estas enseñanzas. Qué bueno, ese es importante, reconocer que en el Señor está el poder y la autoridad para, para salvar y para condenar, para edificar y para derribar. Y que veamos, veamos las dos cosas y no una sola cosa en ese sentido. ¿Ok? Bueno, queremos que usted ponga su cámara para tomar la foto. Algunos todavía no han prendido su cámara. Si es posible, trate de hacerlo. Sería bueno. Yo creo que a la una, ahí están. Ya están casi todos. David, que no le he visto la cara hoy. Ah.
Ya está casi listo. Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Bueno, si tienen alguna cosa, otra cosa más que decir, pueden hacerla, preguntas. Vamos a cerrar la. No puedo, no me da la opción para descargar el libro de Proverbios de Bon,